Dentro del universo de los Caballeros del Zodiaco hay una infinidad de armaduras de varios tipos, con diferentes formas y habilidades, pero entre todas las más apreciadas y deseadas son las armaduras doradas. Y es que ¿quién de niño no esperaba que su signo zodiacal se enfrentara a los santos de Atena en las 12 casas? Y por ese recuerdo tan bonito quise traerles una recopilación de curiosidades, datos de interés e historia de cada una de las 12 armaduras doradas. Y hoy es el turno, como no, de mi signo zodiacal y la armadura de Aries, así que sin más, empecemos. La armadura o cloth de Aries es un manto de oro perteneciente al ejército de Atenas y es portada por el santo de Aries en cada una de las generaciones, siendo el guardián de la casa del carnero dorado, el primero de los 12 templos. Es masiva y robusta y da la impresión de ser muy pesada y sólida. Dos enormes cuernos de carnero sobresalen por encima de la espalda y los hombros alrededor del cuello, a modo de hombreras. El ropaje en sí no da la impresión de ser muy cómodo para combatir o moverse, pues los cuernos son un obstáculo importante que limita mucho la visibilidad o agilidad del caballero. El tótem de esta armadura es un carnero en una posición tranquila con una pierna hacia adelante, como si fuera a empezar a correr. El hocico está formado por la villa de la cintura, aunque en la saga de Hades el céter se hizo de nuevo para que coincidiera con la placa de la espalda. El casco forma la parte posterior del cuello, mientras que la cara delantera y el torso son formados por las piezas del pectoral y la cintura. Los brazaletes y los protectores del bíceps componen las patas delanteras. Rodilleras y espinilleras cubren la cadera, con la protección de la espalda que cubre las articulaciones de los pies. En cuanto a su mitología, se dice que Zeus, dios del Olimpo, convirtió al carnero dorado en la constelación de Aries, debido a sus actos heroicos. Como una cloth de oro puede resistir un frío descendente de menos 273 grados antes de romperse. Se dice que tiene una resistencia tal que podría resistir un poder comparable al Big Bang. Aunque el caballero más conocido en portar esta armadura fue Mu, quien portó el manto por varios siglos fue Shon, quien fue el santo de oro del signo de Aries durante la Guerra Santa del siglo XVIII, y posteriormente fue elegido patriarca del santuario de Atena. Y después de un pontificado de más de 230 años murió asesinado. 13 años después es revivido por Hades como líder de los santos resucitados, muriendo una vez que se cumple el plazo de 12 horas de vida temporal, siendo posteriormente Mu quien heredaría la armadura de Aries, al ser el discípulo de Shon, caballero que vimos algunas veces antes de demostrar su estatus como caballero de oro, y siendo él quien repara las armaduras de los protagonistas, teniendo de nuevo un gran protagonismo en la saga de Hades, junto a sus 11 compañeros, al sacrificarse para destruir el muro de los lamentos. Actualmente quien posee esta armadura es Kiki, alumno y fiel compañero de Mu. Tauros, manto de Tauro. A primera vista la estructura externa de la armadura recuerda a un tanque blindado o a un gran rinoceronte. En hombreras y codales sobresalen imponentes y gruesas puntas, y el yelmo integral luce los dos cuernos curvos clásicos del toro, en una posición ideal para que el caballero embista con ellos a su enemigo. El tótem de esta armadura representa un toro en pose muy tranquila, firme con 4 patas con la cabeza un poco enralzada. La cabeza está formada por el casco, con la nariz que cae dentro cuando la armadura es endosada por el santo. Las patas delanteras y traseras están formadas por los brazaletes y las guardas de los bíceps, rodilleras y espinilleras. Respectivamente, el cuello está formado por una de las hombreras, mientras que el bloque central constituye la mayor parte del cuerpo. La otra hombrera es la parte trasera del animal e incluso sale una pequeña cola. Aunque pareciera que Aldebarán fue el único usuario de esta armadura, hubo otros 2 portadores poco conocidos, siendo el primero Ox de Tauros, guerrero que participó en la Guerra Santa del siglo XVIII, y quien sería al parecer asesinado por su Kio de la Copa, siendo heredada luego su armadura por Aldebarán, quien defendería el templo de Tauro, convirtiéndose en caballero dorado a los 7 años, siendo ya en ese tiempo alguien muy alto y corpulento, y sería el primero en luchar con los caballeros de bronce en la batalla de las 12 casas, perdiendo uno de sus cuernos ante Seiya, para después ser derrotado en la saga de Asgard por Cid de Mizar, pero en una batalla desleal. Más tarde en la batalla contra Poseidón es aparentemente asesinado por Sorrento de Sirena, aunque sobrevive después. Finalmente la saga de Hades lanza un poderoso ataque contra Neibut, uno de los espectros de Hades, pero muriendo en el proceso, siendo revivido por Hades pero ayudando a los guerreros de bronce y sacrificándose al fin en el muro de los lamentos. La armadura después sería entregada a Handiger, un guerrero que alcanzó su 7º sentido, siendo este su actual poseedor.
En cuanto a su mitología, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica princesa fenicia. Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión. Como una clot de oro puede resistir un frío descendente de hasta menos 273 grados Celsius antes de romperse. Es la armadura de oro que menos cambios sufrió al pasar del manga al anime. Salvo por los detalles de los hombros y pecho y dos pequeños cuernos extras en el casco, la armadura es virtualmente idéntica a su versión del manga, siendo además la única que no cuenta con tacones en sus botas. La armadura de Géminis es una de las favoritas de los fans, teniendo un diseño genial y guardando un gran misticismo, y por eso les traje el episodio 3 de las armaduras doradas, así que sin más, empecemos. En el anime la armadura de Géminis es idéntica a la del manga, la única modificación que puede notarse es la simplificación de ornamentos. Los zapatos son un poco más sencillos en el anime, y la única adición notable en el anime es una pieza circular a las botas, a nivel de las rodillas, que no se encuentran en el manga. El casco es igual en el anime también, solo que sus ornamentos son más sencillos, sus ropas en el anime no se notan. En cuanto a su tótem, este representa una figura extraña con 2 cabezas y 4 brazos, obviamente se trata de 2 gemelos, pero la forma del objeto es tal que parecen 2 personas fusionadas por los hombros y las piernas. Las cabezas se forman a partir del casco y el resto del cuerpo está compuesto por un bloque central, con las placas de la cintura que caen y se pliegan para formar una especie de base. Pero si por algo es más enigmática esta armadura es por su casco, el cual es conocido como el casco de la justicia, siendo el más vistoso y complejo de la serie, por lo que cubre completamente el cuello, las sienes y el cráneo hasta la base de la cabeza. Bajo las placas se encuentran las célebres caras de los gemelos, simbolizando la naturalidad dual del signo. Ellos son rostros humanos tallados en relieve, idealizados pero expresivos y grandes, más o menos como un rostro real. El de la izquierda es la cara buena y es reconocible por su expresión serena, el de la derecha es el rostro malo, con los ojos rasgados y la boca torcida en una mueca. La punta de la barbilla de las 2 máscaras sale de los bordes del collar. Las máscaras también tienen la capacidad de llorar si el portador de la armadura no actúa según los ideales de la justicia. En cuanto a su mitología, la clot de Géminis podría estar inspirada en pinturas y esculturas del dios hindú Brahma. Este último representa la creación del mundo e inicialmente formaba parte de la trinidad que reúne a Vishnu, la vida, la extensión, y Shiva, el final, la destrucción. Brahma, quien creó el universo, es sin embargo poco venerado en comparación con Vishnu y Shiva, que tienen muchos templos construidos en su honor. Al igual que todas las armaduras, la de Géminis tiene un cofre o caja de Pandora, relacionada con una forma semejante. Es una caja cúbica que tiene tallado en relieve en el frente la figura de niños gemelos de perfil con alas de ángel. En el reverso debe haber esculpida una segunda parte de caras, pero nunca viene marcada en ningún plano. Esta armadura es la primera que se ha visto en ser usada por 2 santos al mismo tiempo, cuando Saga vio una ilusión de la armadura de Géminis, aun cuando éste la portaba. Después es usada por Caín y Abel, por lo cual la hace la que más veces ha presentado esta particularidad. Es una de las armaduras que menos cambios ha tenido en su forma clásica, al pasar del manga a la versión animada. Esta armadura es probablemente la más resistente de todas, pues ha resistido el ataque de 5 santos de bronce en conjunto, un santo dorado, 3 jueces del infierno y 2 titanes, sin haber sido destruida o haber sufrido siquiera un rasguño. Es la armadura que más usuarios ha tenido, con un total de 8 portadores, eso si contamos las diferentes versiones no oficiales, siendo estos Saga y Canon en Senseiya, Abel y Caín en Next Dimension, Aspros y Defreos en los Canvas y Parados e Integra en Sensei Omega. La clot de Leo, o también denominada armadura de Leo, es uno de los 12 mantos sagrados de rango dorado, portada por el santo de Leo a través de las generaciones. Actualmente se encuentra en posesión de Seider de Leo, siendo su actual portador. Esta clot consiste en una armadura sencilla pero muy bella. El yelmo o diadema es el elemento característico y distintivo del signo zodiacal, como en muchas otras armaduras doradas, ya que imita las crines del león. Este ropaje lleva incrustados como ornamentación estas 2 enormes esmeraldas ruboides en el metal, una en el frente y otra en la cintura. Las formas y relieves decorativos del ropaje son clásicos y abundantes. El pecho y la cintura de la armadura recuerdan la sobremesa de los cinturones romanos.
Las ornamentaciones se extienden un poco hacia abajo en forma de subida hasta el ombligo, de una forma de especie de diadema. Las rodillas conocen la misma suerte y pierden su doble ornamentación, así como los tobillos y los pies. En cuanto a su tótem, representa al león, con una pata levantada y las otras 3 plegadas como si fuera a atacar. El hocico está formado por la placa de la espalda que se abre para revelar las fauces de la boca y está coronada con una melena hecha con el casco. El cuello y parte superior del abdomen están formados por la cintura, pero la mayor parte del cuerpo está compuesta por el bloque central y las hombreras, que se ajustan uno dentro de la otra. De una de las ornamentas sale la cola de león en forma de S, con la punta ligeramente elevada. Las patas delanteras están formadas por los brazaletes y los protectores de los bíceps, las traseras por las rodilleras y espinilleras. Podría decirse que las patas emergentes desde el interior constituyen las protecciones por manos y pies. En cuanto a su mitología, la Cruz de Leo, al igual que la constelación, representa al mítico león de Nemea, asesinado por el héroe Hércules en el mito griego. Al igual que el resto de las Clos de su rango, le permite a su portador alcanzar velocidades de 300 km por segundo, es decir, la velocidad de la luz, así como resistir un frío descendente de hasta 273 grados Celsius, o lo que es lo mismo, el cero absoluto. Su usuario más conocido fue Aioria de Leo, quien estuvo influenciado por el patriarca en contra de Atena, luchando contra Sella y reconociendo al final su equivocación, para luego recibir el Satán imperial del patriarca, pero gracias al sacrificio de Cassius vuelve a la normalidad. Ya en la saga de Hades se sacrifica junto a los demás santos de oro en el muro de los lamentos. La armadura sería portada después por Iki, quien lucha al lado de sus compañeros para ser derrotados por Thanatos, siendo esta la última vez que se vio en el anime. Las armaduras de oro son las favoritas de la mayoría, y esto lo sigo viendo en la respuesta a los videos sobre estas míticas armaduras. Y por eso hoy seguiremos con otro capítulo más, siendo el turno de la Clos de Virgo, una de las más finas y estilizadas de la serie. Así que empecemos. Tu Cosmo para hacerte explotar a ti mismo. Eso es una tontería. ¿Qué tan buena puede ser una victoria si vas a morir? La Clos de Virgo es la armadura del santo de Virgo, que representa la figura de una mujer rezando. La armadura de Virgo es muy bella y estilizada, como muchas otras desprende un gran respeto. El casco es en cierto modo parecido al de Aries, con varios ornamentos en la parte delantera y tosco en la trasera. Luce 2 alas a los lados y en el centro un enorme rubí incrustado en el metal y una especie de antenas parecidas a las de un insecto. La forma del cuello recuerda a un traje de etiqueta. La armadura es un tanto más angular en el manga, en el anime es más redondeada en los protectores de los brazos y piernas, así como las rodilleras. La Clos de Virgo se adaptó de forma casi idéntica a la del manga al anime. Los ornamentos son más simples que en el manga, los ornamentos del casco en el manga están ausentes en el anime. Las proyecciones del casco son más largas en el anime, la pieza central se une a las sombreras en el manga, está ausente en el anime también. Las protecciones de la cadera son virtualmente igual a las del manga, solo algo más simples, los zapatos son bastante más sencillos en el anime. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la Clos de Virgo del anime con respecto a la del manga. En el manga hay un conector circular en medio del pecho de la Clos, donde los hombros se unen. En el anime esta pieza se omite por completo. En cuanto a su tótem, de esta armadura representa a una virgen, una chica orando de rodillas, pero con las alas de un ángel. Cuenta con una máscara de apariencia humana que sale desde el interior del casco para formar la cara. La única diferencia con los protectores de la espalda que se desenrollan para formar las alas de un ángel y desciende hasta los pies. Las protecciones para la boca y el casco giran sobre sí mismas formando el cabello de la Virgen. La composición de la armadura se compone en 10 piezas, 2 espinilleras que van desde el pie hasta las rodillas que alcanzan más o menos la mitad de la pierna, los brazaletes que van desde los dedos hasta los codos, 2 protectores del bíceps, un bloque central que incluye el pectoral y la espalda, hombreras y cintura, un casco. El color principal es dorado en varios tonos. Al igual que todas las armaduras de oro, la armadura de Virgo es casi indestructible y puede ser dañada o destruida solo por los guerreros dotados de un cosmos muy por encima de la media o divino, mostrándose cada vez capaz de resistir explosiones comparables al Big Bang, con daños menores o ninguno, y parece poder brillar con luz propia en un lugar oscuro o con poca luz.
Si las otras armaduras de oro están cercanas o reunidas, pueden entrar en resonancia con ellas, produciendo un sonido rítmico y cadenciado. Al igual que las restantes armaduras de oro, solo se congela a una temperatura del cero absoluto y no se conoce su punto de fusión. Al igual que todas las armaduras, la armadura de Virgo dispone de un cofre o caja de Pandora para transportarla en su forma ensamblada, de configuración cúbica. Luce tallado en relieve en el anverso de cabeza de una niña, de donde sale la manija que abre la caja y libera la armadura, aunque nunca se muestra. En el reverso debe de haber esculpida una segunda cabeza de niña, pero nunca se ha visto, donde se encuentran los ganchos y las hebillas de cuero necesarias para llevarla. Debe abrirse como un cuadro. La parte superior del cubo se desliza horizontalmente dejando emerger la armadura. En la base de la cara posterior es un recuadro. Está esculpido el símbolo del planeta Mercurio, el mismo representante de la caja de Géminis. En cuanto a su mitología, esta simboliza una figura femenina, la cual se asocia a la diosa de la agricultura y la fertilidad. Según la mitología griega es Deméter y según la romana es Ceres. En el manga la armadura no posee protección en la zona de los glúteos, esto es para permitir que el santo pueda adoptar la postura de meditación con mayor facilidad, mientras que en el anime y los videojuegos esta sí posee dicha protección. Es la segunda armadura en ser vista en ser usada por dos santos al mismo tiempo, la primera fue la de Géminis, siendo también una de las dos únicas armaduras doradas en poseer alas. La otra es la armadura de Sagitario. 3 usuarios de la armadura de Virgo poseen rasgos o habilidades que tienen que ver con sus ojos. Asmita era ciego, Fudo tiene heterocromía y Chaka libera su máximo poder cuando abre sus ojos. Su usuario más conocido fue sin duda Chaka de Virgo, siendo considerado uno de los santos dorados más poderosos y quien posee un poder de observación que le permite conocer la verdad escondida entre las apariencias. En la batalla de las 12 casas se enfrenta a Iki, quien tiene que autodestruirse junto con Chaka para poder derrotarlo, siendo después el mismo Chaka, al ver su valor, quien lo trae de vuelta. Ya en la saga de Hades perdería la vida a causa de la destructiva exclamación de Atena, ejecutada entre Saga, Shura y Camus, con el fin, mediante su octavo sentido, poder acompañar a Atena en el otro mundo. Finalmente moriría junto a los demás santos de oro para romper el muro de los lamentos. Lo último que se sabe sobre esta armadura es que fue destruida en los campos elíseos por Thanatos, siendo su heredero Shon de Andrómeda. Que huyen del escorpión. La armadura de Scorpion es bastante recargada y tiene varias similitudes a la armadura de Cáncer, con formas agresivas y puntiagudas. El yelmo imita claramente la forma natural del aguijón del escorpión y lleva incrustado un enorme rubí en el metal de la pechera, pero también presenta algunas diferencias menores tanto en el manga original como en el anime. El tótem de esta armadura representa a un escorpión con su cola levantada, lista para picar. El cuerpo está formado por las sombreras. El bloque central, que está abierto para la protección de la espalda, forma las patas traseras del arácnido y la cintura. La máscara se divide con la mitad principal que forma la cabeza y la cola. La cola en animal con la punta doblada también hacia arriba. La protección para la cara rota a fin de que los dedos de los pies apunten hacia afuera y que la cola se cae después de la segunda placa con forma de diamante. Las patas delanteras son los brazaletes, los protectores de los bíceps, espinilleras y rodilleras, todos encajados unos dentro de otros. Las garras están abiertas y forman las pinzas. Como una clov de oro puede resistir un frío descendente de hasta menos 273 grados Celsius antes de romperse. También ha sido una de las armaduras que más usuarios han tenido, pues fue usada por Zafiri, Cardi, Escarlate, Milo, Sonia y Eulalia. Esto debido a que la clov aparece en todas las obras de la franquicia de Saint Seiya, así como en los diferentes spin-off y adaptaciones de la franquicia. Su usuario más conocido fue sin duda Milo de Scorpion, quien en un principio fue enviado a acabar con los caballeros de bronce, pero este al considerarlos inferiores se niega, siendo reemplazado por Aioria. Después aparece en la saga de las 12 casas, combatiendo en un inicio contra Seiya y Shiryu. Él es Milo, quien está a cargo de vigilar al escorpión. Para luego tener una sangrienta batalla contra Yoga, el cual después de ver su inquebrantable espíritu evita su muerte y le permite el paso. Congelando por el chorro frío del ataque de su rayo aurora. Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. He sobrevivido, pero he perdido la pelea.
Durante la guerra contra Poseidón aparece junto a los demás santos de oro a los pies del santuario, esperando la resolución de dicha guerra, llegando incluso a evitar que un enfrentamiento entre Ioria de Leo y Mu de Aries, para luego tener una gran participación en la saga de Hades, y muriendo finalmente junto a los demás santos de oro en el Muro de los Lamentos. Atena, puedo sentir el cosmo de un espectro acercarnos. Regresaré a la casa de Scorpio. Con permiso. Y ahora unos datos curiosos. La longitud de la cola varía constantemente en el manga original, pues este llegaba hasta el muslo. En la serie original y en el Omega solo le llega hasta la espalda del portador. En The Lost Canvas casi llega hasta los pies y en episodio G llega casi a los tobillos. Esta cloth ha tenido algunos leves rediseños en el manga. Hasta la saga de Poseidón las sombreras eran redondeadas, muy similares a la B1 de Andrómeda en el manga. A partir de la saga de Hades pasan a ser angulosas, muy similares a como son en el anime. Las botas serían modificadas en Next Dimension, en lugar de terminar en punta tiene una terminación cuadrada. También se le agregaron tacones, ya que esta, al igual que la de Tauro, no los poseía. El diseño de la armadura de Libra implica una característica poco común entre las cloth de oro, debido a su simetría, pues posee dos sombreras diferentes. El hombro derecho tiene forma gruesa y curvada, y el hombro izquierdo es fino y recto. Se deduce que Doko debe de ser zurdo, pues la parte más protegida es en teoría la que se coloca delante, y la colocación de los escudos es diferente. El felino se encuentra en el casco de la cloth, que tiene la forma de cabeza de un tigre, en el nombre del personaje y en su tatuaje, mientras que el dragón se sitúa en sus técnicas de combate y ya está asignado a su discípulo Shiryu. Este diseño también puede significar que Doko, lejos de la neutralidad perfecta, se inclina hacia el bien. En cuanto a su caja de Pandora, esta armadura representa una balanza. En cuanto a su tótem, las placas están formadas por los escudos, suspendidos en una barra creada al hacer pasar la barra triple por las aberturas para los brazos de la coraza pectoral. Espadas, lanzas, brazaletes y barras gemelas están situadas en las placas, mientras que las barras de 3 puntas se enganchan a la espalda flanqueando por uno de los tridentes, que se eleva hacia arriba en el centro. La base de la balanza está formada por las protecciones de la espalda en los lados y en el bloque central en el interior. En el casco que cubre la hebilla de la cintura, las espinilleras se sostienen del pectoral, se alargan diagonalmente hacia el exterior y los brazaletes descansan en la base de las espinilleras. Los tótems son diferentes entre el anime y el manga. Su diseño tiene cambios significativos con respecto al manga. Las líneas de los protectores de los hombres desaparecen, las armas que antes permanecían en la parte trasera de las dos piernas se trasladan a la parte de la cintura. Algo similar sucede con los escudos, que también cambian su lugar. De estar en los brazos, ambos se trasladan al hombro derecho y los protectores de las piernas se extienden, ahora hasta el comienzo de las rodillas, y tiene un cristal verde en la cintura. La armadura cuenta con 12 armas, las cuales pueden ser usadas por los 12 caballeros dorados si son requeridas en la batalla, las cuales son las siguientes. Barras o nunchakos dobles, se ubican a los costados de las pantorrillas. Barras o nunchakos triples, se ubican en la espalda. Los bastones se ubican en los antebrazos, los escudos los cubren. Espadas se ubican en la parte trasera de las pantorrillas. Tridentes son las protecciones de cintura del frente y atrás. Los escudos rotantes se ubican a los lados de la armadura y actúan como los platillos de la misma. La armadura es de las pocas armaduras que poseen habilidades especiales. El lado izquierdo de la balanza significa justicia y el lado derecho significa fuerza, por lo que la armonía se refleja en que la balanza está en medio. El cosmos del usuario es capaz de interactuar con el manto sagrado. Cuando a la vez su corazón le dicta algún desequilibrio, su cosmos interactúa con la armadura y muestra ese desequilibrio. Además de esto, en la saga Next Dimension se revela que solo quienes tengan en sus cuerpos un cierto tatuaje de cosmos serán dignos de llevar esta armadura. Tras ver el tatuaje del santo de dragón, Doko reconoce que Shiryu es el heredero de Libra, teniendo este un tatuaje en la espalda pero de un tigre. Tal como una cloth de oro puede resistir un frío descendente de hasta menos 273 grados Celsius antes de romperse. En cuanto a su mitología, la balanza que simboliza a Libra proviene de la diosa Astrea. Astrea era la hija de Zeus y Temis, siendo por tanto descendiente de las Titánides. Mientras su madre representaba la justicia divina, ella personificaba la justicia en el mundo de los hombres.
La armadura de Libra es una de las que menos usuarios oficiales ha tenido, puesto que solo la ha usado Doko de Libra en los spin-off Shiryu de Libra y Genbu de Libra. En Saint Seiya de Lost Canvas se dice que la Cloth de Libra solo acepta a un santo con gran sentido de la justicia y que por esa razón es la Cloth más peligrosa de todas. Es junto con la Cloth de Cáncer una de las dos únicas armaduras de oro cuyo objeto fue totalmente rediseñado al pasar del manga al anime. Aún así, esta no sufrió casi ningún cambio en su diseño al ser portada, salvo por la posición de los escudos. En el manga clásico Lost Canvas Episodio G y la segunda versión de Omega posee un escudo en el brazo izquierdo, que es donde van los escudos de Saint Seiya, y el otro en el hombro derecho. En el anime clásico tiene los dos escudos en los brazos y en Omega, en la primera versión, los dos escudos van sobrepuestos en el hombro derecho. Es de las pocas armaduras de Saint Seiya, junto con la primera versión de la armadura de Pegaso, en no ser totalmente simétrica, pues tiene las sombreras diferentes. En la serie clásica se optó por poner ambos escudos en los brazos para darle más simetría. Hasta Saint Seiya Omega las armas de Libra jamás habían sido usadas en contra de un ser humano. Ejemplos: en The Lost Canvas usó un tridente contra Hades, el cual era un dios. En la serie clásica se usaron contra los pilares del templo de Poseidón, y en contra del ataúd de hielo creado por Camus para retener a Yoga en la casa de Libra. En la saga de Hades se usaron contra el muro de los lamentos. Muchos creen que la parte trasera y delantera del volante, la falda de la armadura de Libra, son las espadas debido a su forma parecida, pero estas están situadas detrás de las espinilleras y en realidad lo que se sitúa en estas partes son los tridentes. Es la cuarta armadura, la cual se puede ver siendo usada por dos personajes al mismo tiempo. La primera fue la de Géminis, luego Virgo y Aries. Es la segunda Cloth que se ve en dos versiones distintas en el mismo lugar. Durante la Athena de Exclamation contra Hyperion se vio a Shiryu y Genbu portando diferentes versiones de esta. La primera fue la Cloth de Aries. Su portador más conocido, aparte de Shiryu, fue Doko, también conocido como el Viejo Maestro, quien fue junto a Shun un caballero de bronce de constelación desconocida durante el siglo XVIII, que posteriormente sería promovido a Santo de Libra, cargo que ostentaría también hasta el siglo XX. Doko fue el primer caballero en ser presentado al comienzo de la historia, a pesar de que su verdadero rango no se daría a conocer sino hasta mucho tiempo después. Junto con Shun de Aries fue sobreviviente de la Guerra Santa contra Hades. Posteriormente sería bendecido por Athena con el Misopetamenos. De la vida exclusivo de los dioses, el Misopetamenos. ¿Misopetamenos? ¿El estado de media muerte practicado por los dioses? Y se dedicó a cuidar la torre de las 108 estrellas oscuras en los picos de los 5 ancianos durante más de 243 años. Con la muerte de Saga en el santuario, Doko se convierte en la autoridad máxima del santuario y desde los 5 picos lidera a los santos hasta su muerte en el siglo XX, sacrificándose junto a los demás santos de oro para destruir el muro de los lamentos. La Cloth de Capricornio es una de las dos armaduras de oro. Se dice que los santos de Capricornio son los más fieles a Athena, por lo cual esta diosa les otorgó la espada Excalibur como reconocimiento y agradecimiento a su fidelidad, siendo este su ataque más poderoso. Y hoy es turno de repasar su historia y algunos datos curiosos, así que sin más, empecemos. La Cloth de Capricornio es uno de los más complejos y estéticos de las 12 armaduras. Proporciona una íntegra protección al santo de Capricornio. Su diseño es meramente medieval, está bellamente ornamentado. La protección de la cabeza originalmente es una careta donde sobresalen dos largos cuernos, mientras que en su versión animada es un yelmo completo que evoca a los diseños medievales de Inglaterra o los yelmos grecorromanos. La armadura se compone de las siguientes piezas. El casco o yelmo originalmente es una careta donde su parte frontal protege ampliamente la cara, cubriendo los pómulos y las mejillas, solo dejando libre los ojos, nariz y boca. En la frente sobresalen los alargados y seccionados cuernos. La parte trasera desprotege completamente el cráneo, dejando salir el exuberante cabello de Shura. La forma del yelmo es similar a una campana como los cascos griegos y romanos, pero sin cresta. La estructura que protege la zona facial tiene una mezcla de los cascos típicos de los grecorromanos y los yelmos de los caballeros ingleses, con un toque del diseño español al frente. El peto, como el resto de las Cloth de oro, brinda una protección completa, desde el cuello hasta la cintura. Está adornado de unas especies de ornamentos muy similares a las armaduras griegas y espartanas, pero en relieve. A simple vista carece de placas conjuntas para articulación al torso y el resto de la caja torácica.
Las sombreras son de forma cóncava y de gran volumen, se conforma de varias láminas embonadas y cuentan con ornamentos en espiral similares al peto. En sus orillas sobresale un cuerno curvado que mira a cada exterior. Estos últimos fueron sacrificados en los diseños del anime. Guardabrazos y brazaletes, de diseño complejo y elegante, se conforman de varias placas, una sobre otra para brindar una amplia protección a ambas extremidades. Las muleras y espinilleras mantienen una línea de diseño similar a los guardabrazos y brazaletes. Sus rodilleras parecen afiladas y recuerdan a las filosas espadas espartanas. Al igual que otros santos de oro, la Cruz de Capricornio es adornada al ensamblarse a su portador con una capa blanca de seda, como símbolo de su alto estatus entre los santos atenienses. La Cruz presenta un diseño bastante diferente al manga y el anime clásico. Las sombreras son semiesféricas unidas al pecho y al protector del cuello. El pecho posee una protección extensa y completa hasta pasar a la pelvis. A los costados de la cintura la protección continúa hasta sobrepasar las rodilleras. Al llegar a la muñeca posee una protección similar a un brazalete. En la parte posterior de la cintura es de menor tamaño que las que se encuentran a los costados, pero más extensa que a la que se ubica en el centro de la cintura. El casco es la protección que más se asemeja a la clásica, con algunas pequeñas diferencias, como la gema verde ubicada en el centro de la parte superior del casco. En cuanto a su tótem, este representa a una cabra, en particular la cabra montesa que escala montañas. La constelación de Capricornio es un conjunto de estrellas que representa la figura de Amaltea, la madre adoptiva de Zeus, quien se encargó de educarlo durante su niñez, a pedido de Rea. Este ser mitológico se conforma por un torno y patas de cabra, junto con la cola de un pez. Asimismo contaba con unos imponentes cuernos, los cuales derramaban néctar y alimentaban al crecer. Se creía que este era su poder principal, por medio del cual pudo nutrir y ayudar a crecer favorablemente a su hijo adoptivo. Su usuario más conocido fue sin duda Shura, quien ostentaba el título de santo más fiel a Atena. Recuerdo lo que una vez escuché de mi maestro, que en el tiempo de la mitología, para honrar al caballero que luchó por la justicia y era el más fiel a Atena, ella le dio la espada sagrada, Excalibur. Sin embargo, hay una gran diferencia con el manga y el anime, ya que en el manga él sabe desde el inicio de la traición de Saga y debido a su sentido de justicia, este sigue sus mandatos, cambiando de parecer al ver la enorme determinación de Shiryu. Mientras que en el anime este desconoce los planes de Saga y recién al final de la batalla se da cuenta de esto y de su error. Tras ver a Shiryu, un guerrero formidable digno de seguir protegiendo la tierra, le cubre con la Cruz de Capricornio para ayudarle a regresar al santuario. A partir de ese momento, la Excalibur de Shura reside en el brazo derecho de Shiryu. Me equivoqué, no merezco ser un caballero. Un caballero dorado, no lo merezco. Perdóname, Shiro. Perdóname, Aioros. Shura. Dragón, no debes morir. Siendo en ambas versiones uno de los atacantes de Aioros, junto a Máscara de la Muerte y Afrodita de Piscis, siendo después revivido en la saga de Hades, dando muerte a Chaka y enfrentando a Mu de Aries, empleando sin vacilación la Athena Exclamation junto a Saga y Camus. El arma de Shura vuelve a aparecer en el Muro de los Lamentos para derribar la gran pared junto a los otros santos dorados, abriendo paso a Shiryu y a los demás hacia Elysion. La Cruz de Sagitario es una de las dos armaduras doradas, siendo además la que permite a su portador el uso de las flechas como armas, junto a un arco dorado dotado con la capacidad de crear flechas doradas gracias al cosmos del usuario. Durante los años 1977 a 1990 en el interior de esta armadura estuvo el espíritu residual del antiguo portador Aioros, el cual le da vida y es la armadura de los santos que más sentido de la justicia y del amor tiene hacia Atena. Su cosmos ayuda a Seiya, quien utilizaría la armadura en más de una ocasión, siendo el protector más cercano a Saori Kido. Esta armadura sufrió grandes cambios, pues en el principio de la serie vimos una versión diferente para luego ver otra definitiva, así que analizaremos ambas versiones. Cruz de Sagitario versión original o V2. Esta es única entre las armaduras de oro, en su versión final está equipada con un par de alas, lo que le da un toque de divinidad, montadas en la espalda, que deberían permitir al santo poder volar, algo que no es precisamente un atributo típico de los centauros, mientras que la primera versión diseñada por Misami Kurumada, sin alas, corresponde más bien a las leyendas. En tótem representa a un centauro alado, con un arco tensado. La disposición de las piezas es similar a la versión de la primera armadura. El cuerpo humano se compone del pectoral y la cintura, y el del centauro está formado por los pectorales de la espalda.
La parte más extraña es la corona o diadema, que simplemente descansa en el pectoral, sin llegar a dar la impresión de una cabeza humana o animal. Los brazos están hechos de lo que parece la capa interna de los brazaletes y los protectores de los bíceps. La parte cilíndrica lisa sobre la que descansan las diferentes protecciones externas forman las patas delanteras. Con las protecciones para el codo se forman las cuencas. Las patas traseras están formadas por rodilleras y espinilleras. Clot de Sagitario modificada o B1. Según la línea argumental y explicada en el manga, Mitsumasa Kido modifica el ropaje de oro para facilitar su traslado fuera de Grecia, sin levantar sospechas, dándole la apariencia de una armadura de aspecto medieval de las zonas nórdicas de Europa, sin alas, más rudimentaria y de otra tonalidad de color. Logra engañar al santuario por mucho tiempo, alejando de la vista de ella y concentrándose en los santos de bronce. Mitsumasa le revela esto a Saori teniendo 9 años, antes de fallecer, para que su nieta continúe los preparativos para el torneo galáctico. Más tarde Ikki de Fénix la robaría y portaría pensando que se trataba de la verdadera, logrando una disputa entre los santos de bronce y los caballeros negros para recuperarla. ¿Qué es eso? Más tarde aparecería en su forma original para proteger a Seiya de Pegasus de los ataques de los Santos de Plata, siendo esta versión más rústica que la original, además de tener un casco extraño que cubre casi por completo al portador. Y aunque en el manga se da la explicación del por qué el cambio de la armadura, también se dice que Kurumada tenía pensado que Sagitario sería la única armadura dorada, y que al ver el éxito de su obra decidió crear las 11 armaduras restantes, dándole un diseño más heroico a la armadura de Sagitario. En cuanto a su simbología, la postura de ambas versiones en su tótem muestra un significado de acuerdo a cómo están posicionadas las patas del cuerpo del centauro, según la denotación de la simbología que se le dan a los caballos en pinturas, escudos y esculturas en lugares como Inglaterra, España, Francia y la cultura grecorromana. La postura del caballo muestra el estatus actual del jinete o caballero después de una guerra. Si el caballo se muestra con sus 2 patas alzadas, anuncia que aquel caballero que lo montaba había muerto en plena batalla. El mensaje está claro, ya que en un principio, mientras Kurumada pulía la historia, aún no se sabía quién era el portador de la Clot de Sagitario, pero sí tenía claro que el dueño ya estaba muerto, dejando únicamente su Clot como legado. Si el caballo mostraba solamente una única pata alzada, este denunciaba que su caballero murió a causa de las heridas acumuladas en los combates. Aquí Kurumada quería mostrarnos el mensaje sobre cómo fue que murió Aioros. Una vez creó al personaje cuando solamente había dado a entender que el portador o Clot de Oro estaba muerto sin dar una explicación de cómo murió y de cómo era él. Si el caballero o jinete se mostraba con sus 2 patas derechas o bien pegadas al suelo, significaba que su caballo había sobrevivido para contar sus hazañas en el campo de batalla. Otro mensaje simbólico que podemos apreciar en la Clot de Pegaso o unicornio. Ambos portadores, sobre todo Seiya, es el ser protagonista de la historia. No se le suele matar y eso se refleja en la postura. Posteriormente, la única versión de Pegaso en Hades se muestra con ambas patas arriba. Seguramente Kurumada ya tenía en mente matar al personaje en su confrontación con el rey del inframundo, sin contemplar en aquellos años, 1989, darle alguna continuación a Saint Seiya con Next Dimension. Uso de las flechas. Desde la era del mito, Atena heredó a las generaciones de santos de Sagitario una flecha con cualidad divina llamada Megami no Ya, la flecha definitiva de Sagitario. El poder de esta flecha es capaz de desaparecer a su enemigo por toda la eternidad, y una vez que Sagitario dispara la flecha, este no puede ser detenida excepto por la diosa Atena misma. Mientras que Aioros usa la flecha una única vez en toda la serie en la saga de Hades, esta arma es a menudo utilizada por su futuro sucesor Seiya de Pegasos, durante eventos en el que le es prestada la Clot de Oro. Durante estos sucesos, el cosmos de Seiya en la flecha suele ser amplificado por el espíritu de Aioros, así como el cosmos de otros santos de bronce, Poseidón o el de oro, Lucifer. Esto se traduce en una flecha cada vez más inusual y de gran alcance, hasta el punto que puede alcanzar o atravesar deidades o enemigos. Esta flecha es representada como el arma principal de la serie y da a menudo el golpe final, sobre todo en 4 de las 5 películas de la serie, cuando es utilizada por Seiya. En las películas esta flecha es capaz de matar a los dioses, pero en la historia original del manga y la serie su poder es más limitado,
No es infalible, esta no llega a tocar a Poseidón sin haber sido previamente cargada por el cosmos de otros santos. El dios de los océanos y los mares fue capaz de detenerla y regresarla a Seiya. Generalmente solo gracias a la unión de cosmos de sus compañeros Seiya logra vencer a sus adversarios con esta flecha. En la saga de las 12 casas el espíritu de Aioros se hace presente cuando resuenan todos los clos de oro y luego su clos de Sagitario les muestra a los 5 santos de bronce el testamento del guerrero donde les recomienda la protección de Atena a los jóvenes. En la saga de Hades tanto la armadura como Aioros mismos aparecen cuando todos los santos de oro se reúnen en el muro de los lamentos para destruirlos. Los 12 santos concentran todo su cosmos con la técnica luz dorada en la flecha de oro de Sagitario. Aioros dispara para destruir de una vez por todos el muro de los lamentos, y así los santos de bronce puedan llegar con Atena. Una imagen emotiva es cuando Aioros se reencuentra con su hermano Aioria. En Next Dimension, en el viaje al pasado, Iso de Capricornio menciona a Yoga de Cisne, algo acerca del santo más temible que haya conocido hasta ahora. En el presente, 1990, un cosmos casi divino se eleva desde las ruinas de la casa de Ofiuco. Allí Marin encuentra una flecha que no había sido vista por nadie y solo podía portar Sagitario. Mientras un cosmos se eleva desde la casa de Sagitario, el testamento de Aioros comienza a borrarse. Yoga es atacado entonces por múltiples flechas de oro. Cuando llega a la parte de atrás de la casa, ahí aparece la Club en su tótem. En cuanto a sus usuarios más conocidos son Aioros y Seiya, como todos sabemos siendo los más fieles a la diosa Atena. Aioros fue candidato a sucesor del patriarca hasta su heroica muerte tras el huir al corrompido Saga de Géminis y sus posteriores y sangrientos enfrentamientos contra Chura de Capricornio, Máscara de la muerte de Cáncer y Afrodita de Piscis. El salvador de la infanta Atena fue hecho mártir por protegerla a costa de su vida, siendo resucitado más tarde por Atena para dar su vida junto a los demás santos de oro en la destrucción del Muro de los Lamentos. A pesar de estar muerto, parte de su energía residual continúa en la Club de Sagitario y en el Templo de Sagitario, ayudando en los momentos críticos a los santos de bronce, especialmente a Seiya de Pegaso, cuando envía su testamento desde 1990 hasta el siglo XVIII. Se le considera un ideal de cómo debe ser un santo de Atena, porque protege a la diosa aún después de su muerte, siendo su claro sucesor Seiya de Pegaso, el cual es la reencarnación del pasado santo de bronce de Pegaso Tema y del primer Pegasus, el primer humano en herir al dios Hades desde la era mitológica, y siendo también, como su antecesor, el santo más devoto y cercano a Saori Kido, Atena. En astrología, Sagitario es el 9º signo del zodiaco, el 5º de naturaleza positiva, masculina y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero. Pertenece junto a Aries y Leo al elemento fuego. Está regido por Júpiter. Su signo oponente es Géminis. Y en cuanto a su constelación, Sagitario es una constelación del zodiaco generalmente representada como un centauro sosteniendo un arco. Sagitario se encuentra entre Escorpión al oeste y Capricornio al este. Como una Club de oro puede resistir un frío descendente de hasta menos 273 grados Celsius antes de poder romperse. La Club de Piscis es la protección del santo de Piscis. Es una de las armaduras de rango más alto. Esta Club representa la constelación de Piscis, la cual hace alusión al mito donde la diosa del amor Afrodita y su hijo Eros escaparon del monstruo Tifón convirtiéndose en peces. Es un ropaje muy bello, cuyas formas dulces, acuáticas y marinas cautivan. Curvas, escamas majestuosas decoran el casco, los codos y la parte alta de las piernas del caballero. Las sombreras son dobles, las placas en forma de escamas del pecho parecen estar fusionadas al busto y presentan un diseño liso. Los brazaletes de la armadura son simples y redondeados. El contorno de los antebrazos son de igual manera lisos, con una aleta decorativa a la altura de la cintura. Posee una falda única que muestra cierto grado de complejidad. El tótem de esta armadura representa un pez, cuyas piezas son bastante compactas y se unen entre sí, de forma que se hace difícil distinguirlas. Más puede observarse que el casco forma la cabeza del pez, en su interior encaja del bloque central, que diseña el cuerpo entero, con el cinturón que forma la cola. Las sombreras forman el cuello, mientras que una parte de un brazalete y parte de una rodillera se ajustan para formar las aletas dorsales. El otro brazalete, la rodillera y parte de la visera del casco forman las aletas ventrales. Al igual que el resto de las Club de su rango, le permite a su portador alcanzar velocidades de 300.000 km por segundo, es decir, la velocidad de la luz, así como resistir un frío descendente de hasta menos 273 grados Celsius, a lo que es lo mismo el cero absoluto.
Su usuario más conocido fue Afrodita de Piscis, quien fue entrenado para ser un santo en Groenlandia por un maestro desconocido. La armadura se quedó en el santuario hasta que un santo digno de vestirla fuera encontrado. ¿Él fue quien lanzó esa rosa? El caballero dorado que resguarda la última de las 12 casas, Piscis. Afrodita era uno de los santos que sabía sobre la verdad del patriarca, pero aún así siguió sirviéndole alegando que el poder es justicia. Él sería quien mató al maestro de Shon en el manga, y Shon combatió contra Afrodita en la batalla de las 12 casas. El torrente se ha convertido en tormenta. No puedo creer que tuviera tanto poder. El cosmos principal, ni más ni menos que el mío. Bien hecho, Andrómeda. La siguiente aparición de Afrodita fue nuevamente en el santuario, junto a Máscara de la Muerte y Shon de Aries durante la batalla contra Hades con sus cómplices. Aunque sus intenciones fueran las de entregarle su armadura a Athena, Afrodita y Máscara de la Muerte fueron enviadas al castillo Heimsten después de que consiguieran pasar por la casa de Aries. Volvería a aparecer frente al Muro de los Lamentos para destruirlo, aunque con esto sacrificando su vida. Y ahora unos datos curiosos. Pese a que en el zodiaco Piscis representa 2 peces, la armadura en su forma objeto solo representa 1. Esta armadura posee un diseño parecido a las escamas de las marinos de Poseidón, ya que al igual que las escamas se constituye de varias piezas sobrepuestas. En el spin-off Sensei Omega no se sabe cómo la Cloud puede ser vestida por alguien como Amor, cuando lo más probable es que lo abandonara debido a su personalidad. Se podría argumentar que al ser un poderoso hechicero como su hermana, él también haya podido encantar su Cloud y someterla a su voluntad. Y bueno amigos, hasta aquí esta saga de videos sobre las armaduras doradas. Espero que les hayan gustado y hayan disfrutado de estos videos. Les agradecería mucho que me ayudaran a compartirlos, se suscribieran al canal y dejaran su me gusta. Muchas gracias. Adiós, Seiya.